son muy importantes que siempre se realicen en pareja en caso de alguna emergencia, siempre debe haber unos puntos para que uno pueda llevar el otro. Como pueden ver, el Nacho nos está enseñando algunos de sus trucos de buceo, él es un experto que está en constantes capacitaciones. Un aplauso para Nacho. Bueno, señor Nacho, en los momentos de su uso de la posición está iniciar con la exhibición autónoma del museo. Qué abuso de León, Nacho. Chulada. Pero si alguno de ustedes se anima a bucear dentro de este hábitat, lo va a poder hacer en el futuro con el único requisito de tener su certificado de buceo hermano para poder participar en esas exhibiciones que podemos dar con nuestros buzos y con las especies que vemos adentro de este mismo año. Y esto nos indica que está todo listo, que lo voy a enseñar, ¿qué les parece? Ya estamos todos listos, perfecto. Muy bien, que nos van a enseñar un poco de este equipo, el cual tienen puesto en este momento y les permite realizar exhibiciones de manera correcta. Lo primero que nos quieren mostrar es su visor. Su visor está hecho con un lente frontal templado, lo cual es posible de una exhibición, es una visión excepcional dentro del agua. Por eso hemos tenido uno como estos, pero los de nuestros grupos son profesionales para hacer estas exhibiciones. Aquí se lo quita para que lo veamos un poco más de cerca, a retirarse lo que se le va a llenar de agua. Pero Nacho va a expulsar el agua mediante su nariz para que el buzo quede limpio y pueda seguir con su diversión marina. En la siguiente parte del equipo que nos está mostrando es un chaleco BCD o chaleco compensador de flotabilidad. Este es muy importante para nuestros buzos ya que tienen su botella de aire contenido y tienen la capacidad de inflarse y de desinflarse, lo cual permite que nuestros buzos suban y bajen dentro del agua. Como pueden ver bien, ya se está viendo en este momento para que lo veamos un poquito más de cerca y podamos apreciar cómo está compuesto su chaleco. Este tiene estas bolsitas con las que pueden guardar material, ya sea para alimentar a las especies o para realizar las limpiezas del hábitat. Está todo bien. Y nos van a enseñar la siguiente parte de este equipo. La siguiente parte que nos van a enseñar es un par de sus manómetros. Cuentan con dos de estos, como nos está diciendo Charlie en este momento. Uno de ellos nos va a indicar cuánto aire comprimido le queda a la botella. Es muy importante que nosotros checamos constantemente, ya que eso nos va a indicar pues, cuánto tiempo se viene el agua. Y el otro manómetro le sirve para saber una profundidad aproximada de la cual se encuentra. En este momento ellos se encuentran aproximadamente a los 5 metros de profundidad. La siguiente parte que nos muestran son sus maquetas. La que nos enseña este lado Charlie, esta maqueta de color amarillo que es muy importante, es un respirador alterno que en caso de que el respirador principal que tiene puesto en este momento falle, esta puede utilizarla y puede llegar a salvar la vida de ellos. Como pueden ver, tiene exactamente la misma función que el respirador principal en caso de que este llegue a fallar. Este tipo de mangueras se encuentran en lo que se conoce como el óptimo. Y que encuentran también en el respirador principal. Y la última manguera, que es la que nos estamos a echar en este momento, es la tráquea. La tráquea cuenta con un par de botones. Uno de los botones tiene la habilidad de inflar para que ellos puedan subir, inflar el chaleco para que suban, y el otro botón desinfla para que puedan supervise un poco más en la profundidad. ¿Les parece lo que está pasando? Nos están mostrando cómo pueden subir alrededor del hábitat. Como pueden ver, lo que ellos hicieron fue inflar su chaleco mediante ese tráquea para poder subir un poco hacia la superficie. En este momento van a utilizar el otro botón de su tráquea, el cual desinfla el chaleco y les permite bajar un poco más hacia las profundidades.
está utilizando su respirador alterno para brindarle aire y como ven lo sostiene para que la corriente no se lo lleve. En este momento también se pueden arreglar su respirador para que puedan continuar con la exhibición. Es por eso que es muy importante siempre realizar la inclusión pareja. Hay que darle un aplauso a Charlie que se ahora de la y Nacho se la devuelve una vez más. Bien, sobre la colocar en posición para continuar con la exhibición. Y lo siguiente que nos quiere mostrar es su botella de aire comprimido. Esta de aquí es de las partes más importantes de su equipo. Está hecha de aluminio y cuenta con suficiente aire como para que los alumnos puedan adentrarse a las profundidades entre 40 y 60 minutos, según la profundidad a la cual estén. Pasen el tiempo de duración que va a tener su botella de aire. Siguiente parte del equipo que nos está mostrando, más bien nos están presumiendo es el traje de terreno. Este aquí es muy importante ya que este se encarga de regular el terreno corporal de su uso debajo del agua. Como bien sabemos, allá abajo hace muchísimo frío, así que es muy importante que lo se este traje. De vez en cuando el traje también viene integrado con unos guantes de neopreno y con una cola que les permiten agarrarse de los arrecifes y moverse alrededor del área de manera segura para que no se lastime ningún momento. La siguiente parte que nos quiere mostrar son sus aletas. Como ya sabemos, los peces tienen aletas que les permiten tener un gran nado. Nuestros nudos también necesitan parte de ellas. No sé si han notado que cuando han extorsionado durante la exhibición casi no utilizan las manos, solamente para dar los corazones, saludarnos o mandarse señas, pero ellos únicamente nadan con sus piernas, con las aletas. Estos de aquí son muy flexibles, son muy duras y su tamaño dependerá también del uso del cual las esté utilizando. Ahí se lo utilizamos para que tú las puedas ver de manera más cercana. Muy bien, me da falta